Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día de actualización y sí, hoy en el video de hoy les quiero presentar una de las cosas que quizás no tenemos mucho en cuenta a la hora de comprar equipos cuando nos dedicamos a fotografía o a filmación de videos, y en realidad para mí es uno de los aspectos más esenciales que nos va a permitir confort, seguridad y tranquilidad a la hora de viajar o desplazarnos a realizar algún trabajo. Ya luego de unos cuantos años utilizando mi mochila, la cual lo voy a mostrar ahora posteriormente, he decidido actualizarla y les voy a contar con lujo de detalles por qué actualicé a este modelo y todo lo que nos incluye y todas las prestaciones que nos trae esta nueva mochila que he adquirido. Ahora sin más, corta pausa y regresamos. Y sí, como te decía en la introducción del video, esta es mi mochila. Una mochila de la marca de Tarion, la cual llevo utilizando ya prácticamente unos 3 o 4 años. El por qué he decidido actualizarme a ella lo van a ver en cuanto le enseñe la otra mochila. Y es que esta mochila tuve muy buena experiencia con ella. Es una mochila con un acabado muy bonito. Aquí tenemos unas correas por si quieres colgar lo que es un dron, un trípode. También puedes colgar otro trípode de este costado y tiene este acabado en plástico rígido, lo cual te protege todo tu equipo. Es una mochila la cual en realidad me encanta, y también lo que como pueden ver aquí tenemos estos dos zippers, los cuales si quieres poner un candado lo vas a poder bloquear con un candado, y cuando lo abrimos aquí tenemos toda la serie de compartimentos que nos brinda esta mochila. Aquí la pueden ver. Es una mochila la cual actualmente utilizo para trasladar mi equipo sencillo cuando voy a hacer trabajo sencillo, cuando no necesito llevar todo mi equipo de trabajo, y esta es la mochila que normalmente ya voy a utilizar con este destino. Aquí también puedo llevar una laptop y alguna serie de cosas, de baterías, etcétera, de material, pero la realidad es que ya esta mochila se me hacía muy pequeña. Estoy muy contento con ella, con todos estos años de uso, pero a medida que han ido pasando los años, mi equipo de trabajo, es decir, mis equipos de producción, han ido creciendo quizás un poco. No son muy grandes, pero han ido creciendo bastante y ya se me hacía engorroso utilizar esta mochila de la marca de Tarion. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre la Tarion Pro, el modelo grande, el modelo de unos 30 libras, la cual es una mochila que me encantó. Estaba dudando porque esta misma marca tiene dos modelos Pro, uno de 20 libras y otro de 30 libras, uno es quizás un poco más pequeño, y en realidad me fui por el modelo grande, ya que si iba a actualizar prefería comprarme el modelo grande, dado que iba a poder colocar, por si mi equipo de trabajo sigue creciendo en lentes, baterías, etcétera, ya podía acomodar todo en esta mochila. Hoy les voy a presentar la Tarion Pro. Es esta belleza que tenemos aquí. Es una mochila la cual, como pueden ver, es bastante grande, pero es súper cómoda y súper fácil de transportar y de trasladar. Todo lo que tengo aquí en esta mochila lo vamos a pasar a ver en instantes. Es una auténtica locura, y en realidad me actualicé a la misma marca. Habían otras opciones como KF Concept, pero me decidí por esta marca dado que relación calidad-precio está súper bien, y ya es una marca que venía utilizando anteriormente en mochila de hace unos cuantos años, y en realidad me parece muy bien la calidad que nos brinda esta marca. El video de hoy no es ni una promoción pagada ni nada, simplemente es una pequeña recomendación que te estoy haciendo para que tengas en cuenta a la hora de comprar una mochila, sepas por qué y para qué tienes que comprarla específicamente y qué marcas y qué variedades tiene. Esta Tarion Pro, como pueden ver, la voy a pasar aquí a abrir. Es una mochila que es bastante grande, nos permite llevar un peso total de unas 30 libras y quizás yo les diría que un poco más. Vamos a pasar a ver todo lo que yo tengo acomodado aquí. Aquí, como pueden ver, tenemos dos tiras que podemos colocar un trípode de forma lateral. Si las abrimos, vamos a ver que tenemos un primer fondo donde vamos a poder colocar una gran variedad de objetos. Igual, si quitas todos los compartimentos y vacías, esta mochila Tarion Pro viene con este aditamento, es decir, este bolso extra, el cual podemos guardar en este espacio. En este bolso puedes igual crear compartimentos, puedes poner tus baterías y te lo puedes colgar en la cintura y lo puedes introducir, es decir, puedes introducir un segundo cuerpo de cámara
directamente en este espacio, lo cual me parece súper bien. En este caso yo lo dejo aparte por si quiero utilizarlo en alguna otra circunstancia y no necesito ahora mismo acomodarlo aquí. Aquí lo que metí fue mi dron. En la parte de abajo lo que tengo es mi dron, el DJI Mini 3 Pro, que es el dron que llevo utilizando hace un tiempecito. No sé si me siguen, podrán haber visto que subo bastantes videos respecto a el dron, es decir, muchos videos que he realizado con el dron. Aquí tengo el cuerpo del dron, tengo el control, que en realidad me ocupa bastante espacio. Tenía otro bolso aparte para transportar esto, y ahora ya lo puedo incluir en la misma mochila, lo cual me hace la vida mucho más fácil. Aquí tengo mi dron, su radio control, vamos a guardarlo de nuevo, y aquí a un costado voy a tener lo que viene siendo las baterías, es decir, el DJI Combo Fly More, es decir, vuela más de DJI, el cual me permite tener 3 baterías completamente cargadas para mi dron y así aumentar la autonomía del mismo. Aquí tengo otro compartimento que me queda un poco vacío. Lo otro que pueden ver aquí es la capa que nos trae por si llueve, para proteger lo que es la mochila de la lluvia. Aquí yo tengo lo colocado, lo que son mis correas para la cámara, una correa de cuerpo entero y mi correa de muñeca. Y también aquí lo otro que tengo es ya lo que viene siendo mi GoPro, es decir, en este caso es una DJI Osmo, pero bueno, lo tengo en un estuche de una GoPro que tenía anteriormente, y adentro lo tengo colocado con su micrófono, memoria, brazo mágico, es decir, empuñadura con todos sus accesorios, filtro ND, etcétera. Aquí lo tengo colocado todo, es decir, ya en esta parte aquí abajo, como pueden ver ahí, ya lo tengo acomodado todo lo que vengo utilizando. Igual me queda un espacio pequeñito ahí que puedo colocar otra cosa si quisiera. De verdad que la mochila, cuando te la colocas en la espalda, es súper liviana, y lo que me impresiona mucho es que no se siente tan pesada, a pesar de que en realidad la tengo llena con todo mi material de trabajo. Este es el primer compartimento que nos trae la mochila. Ahora, si vamos aquí a este acabado, donde está esta tapa dura, que viene siendo el mismo material de la mochila anterior, es como un plástico, vamos a ver que aquí yo tengo colocado una serie de cosas: bolígrafos para trabajar con el tablet, tengo mis discos duros aquí, aquí tengo los adaptadores de memoria, y también aquí tengo todos los cables que me suelo llevar, como baterías también AAA, AA, y todos los cables para conectar y cargar. Esto es todo lo que incluyo, lo que tengo yo guardado en este bolso. En este apartado aquí, como pueden ver, lo que tengo también son los cargadores de batería, cargadores de la cámara, o unos cargadores normales USB tipo A, y tengo mi equipo para la limpieza también aquí. Esto es una de las cosas que siempre tenemos que cargar. Por ejemplo, la última semana estuve haciendo una sesión de fotos en la playa, y la realidad es que mi equipo quedó prácticamente no lleno de arena, pero bueno, tuve que hacer buena limpieza de lo que es la cámara y todos los lentes en realidad. Nada, aquí tengo esto que para mí es algo que es fundamental, no sé para ustedes, pero para mí viene siendo así. Ahora vamos con el otro compartimento que nos trae la mochila, que es en la parte superior, lo cual me parece una auténtica locura. Vamos a pasar a abrirlo. Tiene 2 cerraduras, los cuales les puedes colocar un candado en caso de que quieras bloquearlo. Vamos a ver que cuando abrimos aquí esta parte superior, vamos a tener un bolsillo aquí. Aquí yo coloco lo que viene siendo mi tablet. Tú lo puedes colocar otra serie de cosas. Yo coloco mi tablet, que es el que utilizo para editar fotos cuando no quiero editar fotos en lo que viene siendo la laptop. Mayormente todos mis retratos de fotografía de calle, de viaje, los edito en el tablet. Las fotografías ya sí, lo que viene siendo retoque facial, portrait como tal a personas, yo lo suelo hacer lo que viene siendo en la laptop. Aquí lo que tengo colocado son filtros Pro Mist, los famosos filtros Pro Mist que te suavizan las altas luces. Aquí los tengo colocados. Aquí tengo también lo que viene siendo mis baterías AA, que las utilizo muchísimo con el tema de flash. Y si abrimos aquí este compartimento, aquí vas a poder ver que tengo todo lo que viene respecto a la cámara. Aquí en este compartimento yo coloco lo que viene siendo el cuerpo de mi Sony A7 IV, que es la cámara con la cual me estás viendo ahora, y aquí coloco los lentes. Aquí tengo los 85 milímetros, aquí coloco otro lente que tengo, que es con el que estoy utilizando ahora. Aquí tengo el monitor de campo, aquí tengo unos lentes desechables y otro lente que te permite hacer lo que te permite convertir tus lentes en macro sin la necesidad de tener que comprarte un lente macro. Está súper curioso, bastante bien. Creo que si le subía video hablando sobre esto, si no, les voy a subir un video posteriormente hablándole sobre estos anillos tan increíbles. Aquí tengo lo que es mi micrófono inalámbrico Ulanzi AM18, que tenemos video en el canal
Por ahí pueden ir a ver lo que es este que estoy utilizando ahora. Y aquí arriba tenemos otra cerradura donde yo coloco todas mis memorias y baterías de la cámara directamente. Tengo espacio para guardar muchas más cosas, pero esto es lo que tengo ahora mismo de equipo y es lo que estoy almacenando directamente en la mochila. Si cerramos aquí vas a decir, Darío, y si te quieres llevar tu laptop, ¿dónde la vas a colocar? La mochila está muy grande, puedes guardar un montón de cosas, pero la laptop, ¿dónde te la llevas? También quiero decirte que aquí abajo, si tienes dos cuerpos de cámara, te dedicas a hacer fotos de eventos, puedes guardar un cuerpo de cámara aquí abajo y el otro cuerpo arriba. También utilizando el bolso puedes encargarte de guardar cosas directamente aquí y te lo colocas en la cintura y queda súper cómodo. En cuanto a laptop, vamos a ver que aquí tenemos una ranura súper larga donde yo guardo lo que viene siendo mi laptop. Aquí como pueden ver que yo guardo mi laptop y me queda súper bien protegida dado que viene súper esponjoso y es un apartado súper duro. Aquí a los costados podemos guardar lo que son trípodes, tenemos esta serie de correas con estos bolsos donde podemos meter el trípode de forma muy fácil y también tenemos otra serie de correas aquí abajo. Del otro lado vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Aquí este acabado que está aquí, que mucha gente se pregunta para qué, es para cuando vayas a viajar puedes poner tu información como en las maletas de viaje aquí en una tarjeta. En este caso yo tengo la tarjeta de Tarion y aquí puedes ver que puedes poner tu nombre, tu dirección, etcétera. Vamos a volverla a guardar porque en este caso no lo voy a utilizar. En la parte posterior aquí vas a poder ver que tienes una serie de enganches para enganchar cosas directamente. También tienes estas correas de seguridad donde puedes bloquearte la mochila, lo que viene siendo en los hombros, en la cintura. Y aquí abajo en la cintura vas a ver que tienes unos bolsillos donde puedes guardar quizás cosas personales o acceso o tener acceso a cosas que te interese tener aquí, como baterías para cambiar de repuesto de forma rápida y sencilla sin tener que estar accediendo a la mochila directamente. La correa, una cosa muy importante que pueden ver aquí, es decir, las asas se pueden ajustar mediante ese sistema. Si yo lo abro, ahí pueden ver que yo puedo cambiar y modificar las asas de la mochila. Ahí tenemos varias tallas, larga, media y pequeña. En este caso yo la tengo puesta en larga, que es la que yo suelo utilizar. Y de verdad que queda súper segura y súper bien protegido todo mi equipo aquí. Estoy súper contento con esta nueva actualización que hice sobre mi equipo de trabajo, así sobre mi mochila, dado que en realidad ya últimamente cuando iba a hacer fotos afuera de donde yo vivo, tenía que cargar con muchas cosas extras, los trípodes tenía que llevármelo en otro estuche y se me hacía súper engorroso en realidad tener que trasladar todo, dado que actualmente ya yo también incluyo el drone en alguna serie de videos, sesiones para tener tomas desde otros ángulos y en realidad de verdad que esta mochila para mí ha sido un gran acierto. Si te la recomiendo, claro que te recomiendo comprarte esta magnífica mochila, será una gran compra, es una gran elección y lo mejor de todo que sé que estás esperando es su precio. El precio ronda sobre los 160 euros, lo cual me parece una auténtica locura, relación calidad-precio. Es una mochila magnífica, te la recomiendo, es un 10 de 10. Déjame escrito en los comentarios qué tú crees sobre esta mochila, qué modelo de mochila tú sueles utilizar, que siempre es un placer para mí leerte. Nada, somos Visión Creativa y ahora sí nos vemos como siempre en la próxima.